Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. ¿Sabía que uno puede llegar a ser un gran ejecutivo o administrador? Pero eso no significa necesariamente que tengamos verdadera sabiduría. Tendremos mucho conocimiento, pero no sabiduría. La iglesia del Señor, la obra del Señor, no puede funcionar bajo los parámetros de una sabiduría mundana. Innumerables iglesias han sido destruidas por haber seguido esa sabiduría terrenal. No estoy diciendo que no debemos tener buena administración en las iglesias, pero aquí estamos hablando de valores eternos, y como creyentes, la forma en que percibimos las cosas debe ser diferente a cómo las ven los no creyentes. Busque 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y Judas, en el verso 19 de su breve epístola, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Habla de la persona que vive para sus sentidos, para sus instintos naturales, y que piensa que sentido común es igual a sabiduría, y piensa así porque no conoce la diferencia. Santiago dice que la sabiduría diabólica es terrenal, es sensual y procede directamente del diablo. Parece que el diablo asiste a muchas reuniones en la iglesia y que hay miembros sintonizados con el diablo. En el programa de hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ofrece la segunda parte de su estudio bíblico, La sabiduría. ¿Es sabio o insensato? Estamos estudiando la pequeña epístola de Santiago, capítulo 3, los versos del 13 al 18. Santiago contrasta las virtudes de la verdadera sabiduría con los vicios de la sabiduría terrenal y diabólica. En el verso 13 describe las virtudes de la sabiduría positivamente, y en los versos 14 y 15, lo negativo de la sabiduría que no procede de Dios. Y dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Note que el apóstol menciona 3 cosas acerca de la sabiduría diabólica. Primero, habla de la revelación de la misma. Y dice que si usted quiere saber si la tiene o no, le será revelado por tener celos amargos y contención en su corazón. Y si tiene esos vicios, no tiene la sabiduría que viene de lo alto. Y esto fue una revelación de que, evidentemente, en la iglesia había luchas para ser el primero, para ser los líderes, y muchos de esos líderes se vanagloriaban de la sabiduría terrenal que tenían. Un gran predicador de antaño solía decir: cuando los perros se pelean por un hueso, significa que hay escasez de huesos. Cuando las personas pelean por la religión, significa que hay escasez de religión. Y cuando usted encuentra gente que tiene celos y envidia en su corazón, sin que importe lo mucho que sepan de la Biblia, esas personas no tienen sabiduría. Segundo, habla de las raíces. La sabiduría que es terrenal no puede de ninguna manera ser celestial. Veamos el verso 15. Porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay líderes y miembros de las iglesias que manejan la iglesia como si fuera un negocio, una corporación. Dios libre a la iglesia de tener un personal así en los diferentes comités o en los diferentes ministerios. Uno puede ser un gran ejecutivo o administrador, pero eso no necesariamente significa que tenga verdadera sabiduría. Tendrá mucho conocimiento, pero no sabiduría. Y la iglesia del Señor, la obra del Señor, no puede funcionar bajo los parámetros de la sabiduría mundana. Innumerables iglesias han sido destruidas por haber seguido esa sabiduría terrenal. Ahora escúcheme, no estoy diciendo que no debemos tener buena administración en las iglesias. Pero aquí estamos hablando de valores eternos y como creyentes, la forma en que percibimos las cosas debe ser diferente a cómo las ven los no creyentes. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y Judas, en el verso 19 de su breve epístola, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y no está hablando de una persona eminentemente sensual, erótica o sexual. Habla de la persona que vive para sus sentidos, para sus instintos naturales, y que piensa que sentido común es igual a sabiduría. Y piensa así porque no conoce la diferencia. Santiago dice que la sabiduría diabólica es terrenal, es sensual, y procede directamente del diablo. Yo creo que el diablo asiste a muchas reuniones de negocios en las iglesias y que hay miembros sintonizados con el diablo, y cuando están discutiendo algún asunto, el diablo susurra en el oído de uno de ellos: te diré algo que creo que será de beneficio para esta iglesia. Como si el diablo tuviera algún interés en beneficiar a la iglesia. Pues no lo tiene. Y esa persona se pone de pie y dice: yo estoy por la moción para que hagamos esto y aquello. Su sabiduría pudiera sonar muy convincente, pero la suya es una sabiduría terrenal y diabólica. Note que Santiago está advirtiendo a la gente de la iglesia. No está hablando para los de afuera. Y dice que la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. Y aquí habla del mundo, el demonio y la carne. Usted se sorprendería de saber cuánto de esa clase de sabiduría es practicada en una iglesia promedio, bajo el impresionante membrete de que estamos haciendo la obra de Dios. Hace tiempo leí en un periódico de Carolina del Norte una noticia como para la sección de aunque usted no lo crea. Relata que el pastor de una iglesia decidió practicar un poco de psicología en reverso con los feligreses. Y un domingo por la mañana se disfrazó de diablo, o sea, un disfraz rojo con cuernos y rabo y un enorme tridente en la mano. Además, un cartel que decía: no asista a la iglesia. Y se paseaba frente de la iglesia. Pero cuando los miembros de la iglesia comenzaron a llegar y vieron a ese diablo, por supuesto que se alarmaron. Los niños comenzaron a llorar. Los adultos se pusieron nerviosos hasta que alguien llamó a la policía. Vino la policía y se llevaron preso a ese diablo sin saber que era el pastor de la iglesia. En Carolina del Norte hay una ley que dice que las personas mayores de 16 años no pueden disfrazarse, porque antiguamente los miembros del Ku Klux Klan se ponían capuchas para desatar violencia racista, especialmente contra los negros. Imagínese la sorpresa de todos cuando en la cárcel el pastor se quitó el disfraz y todos lo reconocieron. Permítame decirle algo que me atemoriza mucho más que un pastor disfrazado de diablo.
Es el diablo disfrazado de pastor. Y eso sucede con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia de lo que sabemos o lo que queremos admitir. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora preste mucha atención al contenido del verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por lo tanto, no debe sorprendernos que el diablo asista a las iglesias con disfraz o sin disfraz. Y le permitimos que hable en la iglesia y que nos seduzca, no con sabiduría que desciende de lo alto, sino con su sabiduría terrenal y diabólica. Así que Santiago habla de la revelación de esa sabiduría, celos, odio y amargura. Habla de la raíz de esa sabiduría, es el mismo diablo. Y habla de los resultados de esa sabiduría, confusión y toda clase de obras malvadas. ¿Ha estado usted alguna vez en alguna iglesia en donde todo parece confusión? En donde no hay paz, ni gozo, ni felicidad, ni victoria, ni preocupación por las almas de los perdidos. Es porque la gente está tratando de hacer la obra de Dios en la energía de la carne, y utilizan la sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, en vez de utilizar la sabiduría que desciende de lo alto. Santiago, al hablarnos en forma práctica acerca del valor de la sabiduría, habla también de, en tercer lugar, las virtudes de la sabiduría. Y nos dice que la sabiduría que es genuina y de lo alto es buena y gentil. Y si usted dice poseerla, pero no le ha cambiado la vida absolutamente en nada, entonces, mi amigo, siento desilusionarle, usted no tiene la sabiduría de Dios. Veamos Santiago 3, los versos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Mi amigo, esa es la victoria de la sabiduría. Hay 6 cosas sobre las cuales la sabiduría de lo alto obtiene la victoria. Primero, vence al pecado. La sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué cosa? Pura. Si usted tiene esta clase de sabiduría en su vida, enfrentará al pecado. Verá que el pecado es algo estúpido y que usted quiere ser puro a los ojos de un Dios justo y santo. Segundo, es pacífica. Algunos creyentes dicen ser sabios, y sabios de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usan la Biblia como martillo y no como espada. Y sus ramas de olivo son disparadas con fusil, en vez de ser entregadas en la mano. Son criticones, malhumorados, vituperadores, bravucones, y sin embargo siempre se proclaman defensores de la fe. Permítame decirle algo muy personal. Yo quiero una iglesia que sin apologías sea fundamentalmente bíblica y cristocéntrica. No quiero una iglesia contenciosa o acomodaticia. La sabiduría es pacífica. Y que Dios nos ayude para que, aunque no estemos totalmente de acuerdo con otras personas, podamos recordar que, si son creyentes, somos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que un día estaremos juntos por toda la eternidad. Debemos recordar que cuando estamos en controversia con alguien, muchas personas inconversas nos están mirando y escuchando. Pero nunca perdamos el tiempo discutiendo con una persona necia, porque quienes nos observan no sabrán quién es el necio. Tercero, la sabiduría es amable, benigna.
Cuando una persona es verdaderamente sabia, tiene muy profundas convicciones, pero estas convicciones son acerca de Dios y de su palabra, y no es rígido ni inflexible en muchas cosas que en realidad no tienen mayor importancia. La palabra gentil significa tener la habilidad de adaptarse, de calzar como la pieza de un rompecabezas en las cosas que en realidad no hacen ninguna diferencia. Permítame darle una ilustración al respecto. Una vez el presidente Abraham Lincoln asistió a un importante banquete. Todos los invitados estaban elegantemente vestidos, pero entre los invitados había uno vestido en forma común, ordinaria, y tenía muy malas maneras, desde el punto de vista social. Por ejemplo, tomó una taza de café, puso un poco de café en el plato de la taza y bebió el café no de la taza, sino del plato. Oh, las elegantes damas casi se desmayaron al ver eso, por supuesto. Pero Abraham Lincoln observó todo esto y tomando su propia taza de café, puso un poco de café en el plato y bebió el café del plato, no de la taza. Ahora, desde mi humilde opinión, Lincoln fue un hombre gentil. Supo cómo adaptarse a una situación socialmente mal vista, para que ese invitado común y corriente no se sintiera avergonzado por sus acciones. ¿Perdió algo Abraham Lincoln al actuar de esa manera? ¿Dejó de ser el presidente? No, ni lo uno ni lo otro. De hecho, creo que habrá ganado a muchos detractores. Pero al mismo tiempo, creo que habrá ganado muchos más admiradores de los que ya tenía. La sabiduría vence al pecado, vence las contiendas, vence los celos amargos, la necedad y el egoísmo, y siempre obtendremos la victoria. Grabe en su corazón y mente Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El apóstol está diciendo que la verdadera sabiduría está llena de buenos frutos, o sea, de buenas obras. Piensa en los demás. Tiene misericordia para con las demás personas. La sabiduría que viene de lo alto le ha permitido descubrir que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica. ¿Está su vida vacía o la tiene centrada en el Señor Jesucristo? La verdadera sabiduría vence al egoísmo y al esnobismo por las cosas de moda, pero que no tienen ningún valor práctico. El verso 17 dice que la sabiduría carece de incertidumbre y no hace acepción de personas. Y Santiago ya hizo referencia a esto cuando habló de la parcialidad que podemos demostrar cuando juzgamos o valoramos a las personas, no por lo que son, sino por lo que tienen, o por las ropas que visten. La genuina sabiduría nunca procede de esa manera. Cuando un hombre es verdaderamente sabio, puede ver a través de las apariencias externas y ve a cada persona como un ser humano por el cual murió el Señor Jesucristo. Entonces, ya puede ver que la verdadera sabiduría vence al pecado, las peleas, los disgustos, la necedad, el egoísmo y finalmente la vergüenza. La parte final del verso 17 dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi amigo, la hipocresía es algo horrible. Decir algo bueno de una persona cuando esa persona está al frente de uno, pero decir completamente lo contrario cuando esa persona da las espaldas. Eso es algo malvado. Para todo propósito práctico, el apóstol está diciendo, hipócrita, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu sabiduría por tus palabras, y yo te mostraré mi sabiduría con mi propia vida. Ahora, ¿cuál es el resultado de la victoria de la sabiduría? Podría mencionar muchas cosas, pero una sola palabra lo resume todo.
paz. Donde hay victoria hay paz. Mire el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un hombre sabio es un buscador, un promotor de la paz. La guerra ha terminado y la sabiduría ha ganado la paz. Yo no sé en qué guerra espiritual íntima, interna, usted se encuentra, pero usted no podrá ser sabio ni tener paz hasta cuando no tenga en su corazón y en su vida al príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Porque, mi amigo, se lo digo con toda honestidad y sinceridad, nada ni nadie en este mundo, aparte de Jesús, podrá darle sabiduría y paz. Si usted aún no tiene una relación íntima, espiritual con Jesús, le invito a que haga esa decisión ahora mismo. Ore conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, como Salomón vengo a pedirte sabiduría, y no riquezas materiales, sabiduría para entender que soy pecador y que jamás podré salvarme a mí mismo. Sabiduría para buscar tu gracia y misericordia. Sabiduría para agradecerte a ti, Señor Jesucristo, por haber pagado con tu propia vida en la cruz del Calvario el precio de la culpa de mis pecados. Por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón y en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para que no me avergüence de ti ni de tu palabra, a pesar de las circunstancias y sin tener miedo a las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si recibió al Señor Jesús en su ser, escríbanos. Nos regocijamos tanto cuando leemos sus mensajes. Y es un placer poner a su disposición el estudio bíblico. La sabiduría, ¿es sabio o insensato? La encontrará en elamorquevale.org y en elamorquevale.org. Asimismo puede descargarlo por un donativo. O invierta unos minutos y llámenos al número estadounidense 901-382-7900. La sabiduría, ¿es sabio o insensato?, es parte de la serie de 8 mensajes, Una guía para la vida cristiana práctica, volumen 2. La serie completa, Una guía para la vida cristiana práctica, está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Amigo, amiga, desea bendecir a miles con las buenas nuevas de salvación. Anhela que más personas se salven al recibir a Jesús como su Salvador. Lo puede hacer respaldando financieramente nuestro programa El Amor que Vale, para que las enseñanzas bíblicas y los mensajes del Dr. Adrian Rogers sean de bendición espiritual para muchas otras personas que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador. Escuche. Wilmer, desde Tegucigalpa, Honduras, nos comparte: es de mucha bendición escuchar El Amor que Vale. Me ayudaron mucho antes de aceptar a Jesucristo. Desde Santiago, Chile, Yvonne nos escribió: desde niña veo por televisión al pastor Adrian Rogers. Su voz tan enérgica me hacía sentir como si un padre corregidor me hablara. Eso sirvió, porque cuando hoy escucho El Amor que Vale, sé que es Dios quien habla a mi vida. Como puede darse cuenta, efectivamente no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente.
Y al visitar elamorquevale.org puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Soy Irving Ravelo. Ha sido un placer estar con usted hoy y le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.